Hola Borja, ¿qué tal? Muy buenas, Ismael. Elías, ¿cómo estáis? Oye, yo tenía una pregunta para comenzar. ¿Vivimos a nivel financiero las personas comunes, el ahorrador privado, en un esquema Ponzi en España? Bueno, para responderte esa pregunta, tendríamos que empezar pensando que si la gente sabe lo que significa un esquema Ponzi, que ya te adelanto que no. Es decir, de 10 personas que van por la calle, 9,8 no saben lo que significa eso, con lo cual ya imagínate en el nivel en el que partimos, que es básico no, basiquísimo. Ujú. Sí, pero desde luego que nuestros ahorros, ¿no? Tal y como está ligado al sistema público en la mayoría de los casos, la gente piensa que está ahorrando, pero bueno, realmente, ¿cuál es tu opinión, no? Nosotros tenemos la nuestra, cada uno, pero bueno. Sí, la gente piensa, el que puede ahorrar piensa que está ahorrando, el que puede ahorrar, que no son todos, piensa que realmente está ahorrando y dice, oye, pues mira, yo estoy juntando X dinero cada mes, estoy ahorrando una cantidad, me va muy bien y demás, pero la realidad es que es muy distinta porque, por un lado, punto uno, la inflación nos está comiendo gran parte, ya no de lo que ahorramos, sino de lo que ganamos. En tanto en cuanto nuestro salario nos refleje esa subida de la inflación, vamos a estar perdiendo esa inflación, un 10, un 12, un 13% todos los meses. Y el que no puede ahorrar, pues claro, sufre precisamente porque no puede ahorrar. Dice, ¿cómo voy a poder empezar a ahorrar yo con 15 euros, Mm. 20 euros al mes que me sobran, si es que me sobran? Es decir, es que hay dos grandes grupos en España. El que puede ahorrar y se le está yendo el dinero porque lo tiene en liquidez en cuenta bancaria por culpa de la inflación. Y luego está una gran masa de personas y de millones de personas en España que no pueden ahorrar al mes porque no llegan a fin de mes. Porque los alquileres, por la subida de la luz, por la subida de la comida. Es decir, estamos hablando ya de que casi comer es un bien de lujo. Comer bien, es decir, una dieta mediterránea, ¿no? Que tanto defendemos en España, es casi un lujo hoy en día. Absolutamente. Os voy a presentar a Borja Rubí, que es, bueno, una persona, amigo de este podcast, difícil de describir por la cantidad de cosas que hace, ¿no? Porque asesor financiero independiente, también es cofundador con su socio Javi de RW, una escuela, pues, de finanzas, pero aparte también han montado WeFinance, una plataforma súper chula, es podcaster, en fin, está metido en muchos fregados de los que queremos hablar ahora con él en este tiempo. Borja, continuando un poquito con la conversación que estabas teniendo con Ismael, cuéntanos, ¿por qué es tan importante una educación financiera, no solo ya para niños, adolescentes, jóvenes, sino para adultos, ¿no? En cualquier rango de edad. Bueno, yo desde mi punto de vista creo que es vital, es básico y es totalmente obligatorio, ya que desde niños en los coles ya sea una asignatura, o vamos a decir ya un poco más light, una extraescolar, es decir, pero que hubiera algo de educación financiera para que todos cuando lleguemos a la edad adulta, pues tengamos esos cimientos y esa base en la cual, oye, podamos defender nuestras decisiones, porque al final si lo pensáis, incluso vosotros mismos eh, estáis tomando decisiones financieras continuamente. Desde que decides qué vas a comprar en un supermercado, en una lata de tomate, una es más cara que otra, eso es una decisión financiera. El típico reclamo del 2 por uno es una decisión financiera. Te tienes que fijar realmente cuánto vale esa lata y esa oferta, si te sale rentable o no. Temas ya un poco más de menos del día a día, pues decidir entre comprar una vivienda o alquilarla, comprarte un coche o un renting. Es decir, es continuo y es a diario, ¿no? Por tanto, ¿qué sucede? Que el gran grueso de, vamos a decir, de personas en España llegamos a la edad adulta, hayamos tenido formación, vamos a decir, de primer nivel o sea, un posgrado o una licenciatura, un grado o no, es decir, o tengamos una formación profesional o un oficio cualquiera, da igual en qué nivel estemos trabajando y con qué persona estemos hablando, que nadie ha tenido esa educación financiera. Nadie le ha enseñado en ningún momento por qué tiene que ahorrar o no. La diferencia entre una tarjeta de crédito y de débito. La diferencia, me lo voy a inventar, pero entre gestionar tu ahorro o mantener la cuenta en liquidez. Es decir, cosas sencillísimas que cambiarían muchísimo el devenir de la sociedad y nuestro devenir como personas a lo largo de nuestra vida. ¿Cómo Mm. aprendemos, por desgracia? A base de palos. Es decir, aprendemos perdiendo dinero, aprendemos con las crisis. Y está demostrado por la Unión Europea y la ONU, en la cual si en España hubiera más educación financiera, hubiéramos salido de las crisis mucho mejor parados que cualquier otros países. Y al final siempre vamos a remolque. Ahora hablan de que entramos en otra crisis, de que la inflación, de que la guerra en Ucrania,
de que España entra en otra crisis, pero es que yo no veo que hayamos pasado la crisis de Lehman Brothers de 2008 y de la subprime. Yo no veo que se haya salvado ni se haya pasado por ningún sitio, es decir, en ningún momento, ni a nivel de economía real, ni mucho menos a nivel de bolsa española. O sea que al final dices, bueno, enlazamos una con otra, ¿no? Borja, siendo un poco así malévolos, ¿realmente puede que haya alguien a quien le interese que la gente no sepa sobre estos temas? Es una pregunta un poco quizás complicada, pero No. es porque, bueno, en el colegio al final estudias los ríos, las montañas, la historia de España, ¿no? Los 258.000 reyes, que está muy bien, ¿eh? No lo sé yo que no, pero al final de las cosas básicas a las que te vas a enfrentar adulto, tengas el trabajo que tengas la familia que tengas, vivas donde vivas, es lo que decías tú antes, ¿no? La educación financiera es algo fundamental, porque el dinero, nos guste o no, es lo que nos permite vivir y nos permite sobrevivir. Entonces, ¿quién, insisto, siendo un poco malévolo, quién está detrás de que no interese esto? ¿El Estado, las grandes corporaciones, la dejadez de la gente? ¿Dónde ves tú la raíz de este asunto? Bueno, relacionado con lo que me comentas de los ríos y todo esto que estudiamos en el colegio, ¿no? Te voy a dar un caso muy claro. Mi hijo pequeño me preguntó ayer una cosa tan sencilla como, Vinicius, el de Real Madrid, ¿qué es? ¿Nombre o apellido? ¿Cuántos años tiene? Digo, no tengo ni idea. Dice, pues búscalo en Google. Entonces automáticamente coge mi móvil y le da el audio, habla en Google y se lo dice, ¿no? Entonces, claro, al final yo pienso, igual que me pregunta por Vinicius, me puede preguntar por el Guadalquivir. La respuesta está ahí. Claro, ¿qué pasa? Que con eso quiere decir que lo que estudiamos no vale. Sí, obviamente vale y tiene unas bases y unos fundamentos, pero es que deberían de, vamos a decir, prepararnos y sobre todo a los que vienen, prepararnos a lo que nos vamos a encontrar realmente en la vida real, ¿no? En la vida adulta. Es decir, oye, ¿por qué no nadie me está explicando esto? Pero ya ni desde que soy niño, ni desde que... Claro, mucha gente piensa, no, es que yo no estudié en la universidad y claro, como no estudié en la universidad, nadie me enseñó esto. Y yo, no, para. Yo estudié en la Universidad de Oviedo, estudié grado de Administración y Dirección de Empresas, luego Economía, he hecho varios posgrados en muchos sitios y nunca me han enseñado nada de esto. Y a mí me pasó me pasó con otra cosa que es con el inglés. Yo estoy en la época mala, en esa época en la cual el inglés no era tan importante como ahora y llegabas a los 23, te pones a buscar trabajo y nadie te había enseñado inglés salvo que tú tuvieras ese motu propio, ese interés por estudiarlo, ¿no? Pues con la educación financiera pasa un poco igual. O tienen las personas y la población y los habitantes, la sociedad, interés real en poder aprender y en saber que tiene una necesidad de que esto es obligatorio para tu vida, o vamos muy mal. ¿Por qué? Porque no interesa que nadie enseñe esto. Llámalo política, llámalo instituciones, llámalo leyes de educación, llámalo grandes entidades financieras, llámalo como tú quieras. Obviamente, sí que es cierto que las entidades financieras están, incluso el Banco de España, CNMV, están lanzando programas de educación financiera, porque se han dado cuenta, yo creo, por fin, de una vez por todas, en que si la gente, si los clientes, si sus clientes saben más, son más sofisticados, pueden pedir más cosas y eso indudablemente va a llevar a nuevos productos con nuevos márgenes y nuevas comisiones. Es decir, no sirve de nada la banca de hace unos años de voy a vender tarjetas y libretas. Eso ya se acabó. Entonces, al final, por un lado, ganarían todos. Ganaríamos nosotros los financieros y ganaría también la sociedad. Y te cuento un caso rapidísimo. Nosotros fuimos a todos los colegios de Asturias, a todos, les escribimos un email a todos los colegios de todos los ayuntamientos de Asturias, incluido el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Oviedo, que es donde somos, ofreciendo charlas de educación financiera totalmente gratuitas. Así, tal cual, de 1 hora, gratis. A todos los niveles, marca blanca, sin vender absolutamente nada. Nos contestaron solo de un ayuntamiento, que es el Ayuntamiento de Llanera, y no cuajó. Nos dijo, Borja, el problema que tenéis es que esto lo anunciáis como gratis. Si fuera una charla de pago, pues tendría más encaje. Escucha, pero venimos gratis de verdad a explicárselo a los niños y a la gente y a quien tú quieras, en el centro social. No contestó absolutamente nadie, pero nadie. Entonces, al final no interesa, no encaja, no quieren. No te sé decir. Y Borja, dentro de este contexto, que es un poco preocupante, sobre todo, ¿no? Con la pirámide poblacional que tenemos, ¿qué hacéis en RWB? Creo que es Random Walk Business, Sí. si no me equivoco. Sí, ¿qué hacemos? Bueno, nosotros llevamos toda la vida trabajando en banca de inversión, desde Asturias, Madrid, Andorra. Tanto Javi, mi socio, como yo, trabajamos toda la vida en determinados bancos y llegó un punto en el que dijimos, oye, esto ya no puede ser, se acabó las campañas comerciales, se acabó el vender productos, se acabó la venta masiva y se acabó tener carteras de 1.500 clientes.
Al final me llamaba Elías, me llamaba Ismael, pero yo no sabía ni qué Elías era ni qué Ismael era porque tenía 20 o 30, ¿no? Con lo cual decidimos levantarnos de la silla, dejar el proyecto, dejar el banco, montar nuestra propia gestora de patrimonios independiente. Y eso unido con lo que os acabo de contar de esa prueba piloto de campo que hicimos aquí en Asturias con la educación financiera, nos dio pie a darle un poco más de potencia a la escuela de negocios que ya teníamos fundada y que compatibilizamos cuando trabajábamos en el banco, ¿no? Toda la vida chocó en las entidades en las que estábamos que nosotros, además, después de salir de la oficina, diéramos clase de finanzas y educación financiera a incluso colegas del sector, ¿no? Que preparásemos a esos compañeros y esa plantilla. Entonces, al final ahí decidimos, por un lado, dejarla para el sector financiero como tal, para otro, y fundar nuestra propia empresa de asesoramiento independiente y a la vez potenciar la escuela de negocios como veníamos haciendo, ¿no? Eso a su vez derivó pues, en diferentes canales y vías, como por ejemplo un proyecto que es un podcast también que se llama Finanzas Inversión, que ahí es donde vimos realmente que había interés de la educación financiera. Tiene cerca de 300.000 escuchas y un montón de países en todo el mundo. Y ahí es donde vemos real que la gente de verdad le interesa, es decir, que quieren saber de esto, que quieren aprender. Eso deriva en otra plataforma que es WeFinance, wedufinance.com, que es una especie, vamos a decir, de Netflix, entre comillas, de audiocursos o audiolibros de educación financiera. Es decir, todo basado en el conocimiento sobre finanzas e inversión que hacemos en la parte de asesoramiento y luego lo trasladamos a la parte de la escuela de negocios. Entonces, al final empasta muy bien, porque date cuenta que si nosotros en la escuela contamos a una cosa, pero en nuestro trabajo diario en un banco hacemos otra, no tendría ningún tipo de sentido ni ningún tipo de, vamos a decir, de coherencia ética. Es decir, al final va todo unido. Lo que contamos en un sitio es lo que hacemos en el otro. Y Borja, antes de entrar en la parte de WeFinance, ¿no? Que creo que es, digamos, esa parte de formación que tenéis, que es muy interesante, ¿cuál es un poco el perfil del cliente que buscáis? Pues mira, en la parte de... Tanto en uno como en otro, ¿eh? Claro, en la parte de asesoramiento financiero es un cliente que tiene un problema porque al final dice, escucha, yo necesito ir a un sitio donde me expliquen las cosas de otra manera, donde me asesoren de verdad de manera independiente, donde no me vendan nada, donde no haya captación comercial, donde no haya producto propio y donde la otra persona, que es la que me está asesorando, realmente cobre solo de lo que va a hacer conmigo, es decir, que reciba una comisión explícita que se llama. Nosotros, por ser independientes, en Banco de España y CNMV te dicen, escucha, tú solo puedes cobrar del cliente, punto. Es como un médico privado. Esto al final es muy rompedor en España porque, claro, a nosotros nos dicen los clientes, no, escucha, yo vengo de no sé qué entidad, del Banco de la Caja Rural de Chinchón y me dicen que son independientes. No, para, independientes no pueden ser porque a ellos les paga el banco, no le pagas tú. Eso es un tipo de cliente que además necesita, bueno, pues un patrimonio, no es gran millonario, pero tampoco son 10.000 euros. Entonces ahí está un poco en el término medio que dice, oye, necesito que alguien me eche una mano y me ayude de verdad, ¿no? Sin venderme nada. Vamos a decir, totalmente independiente, que es algo regulado por ley. El asesoramiento independiente lo establece Europa, ¿no? Están unas directrices y una normativa europea. No puede, nos pasa a veces con algún cliente amigo que nos dice, escucha, yo quiero dedicarme a esto. Yo sé de bitcoins y sé de fondos y sé de acciones y voy a dedicarme porque tengo unos amigos y tengo un cuñado y tengo unos compañeros de la oficina. Voy a asesorarles. Y yo, ¿cómo hago? ¿Cojo un local? Y yo, no, para, esto no es una sidrería, esto está regulado. Esto es igual que una farmacia o una administración de lotería, ¿no? Está regulado por ley. Hay una serie de directrices financieras, económicas, información, experiencia y demás. Y luego en la parte, vamos a decir, más universal y más global, es la que hacemos con, vamos a decir, con esta parte de finanzas y financiera, que es la parte de RW Business School, que yo lo llamo como un Financial Lab porque al final eso tiene cabida a todas nuestras idas de olla, oye, vamos a hacer esto, venga, pues lo lanzamos, vamos a crear esto, pues lo hacemos, ¿no? Y en la parte de WeFinance y el podcast, pues es cualquier persona que tenga interés. Es decir, al final nos dice mucha gente, joder, ¿cómo llegáis a 300.000 escuchas? ¿Qué pusisteis? ¿Publicidad? ¿Hicisteis algo? No hicimos nada. Es decir, es arrancar, es posicionamiento, vamos a decir, SEO, es tocar unos temas de manera para humanos, es decir, que se entienda. Esto no va de palabrejos, ni va de... Nosotros estamos hartos de ir a charlas, de ir a eventos de finanzas, de compañeros del sector, de gestoras de fondos. Entramos allí, nos sentamos, estamos 2 horas, salimos con la cabeza como un bombo, pensamos, estos tíos son muy buenos, pero es que no podemos trasladar nada a nuestro día a día. O sea, son PowerPoint llenos y llenos y llenos de información, de palabrejos en inglés, en español, de cosas técnicas, de gráficos, pero luego la gente real, es decir, si lo cogen Elías e Ismael, dicen, vale, ¿y qué hago yo con todo esto? O sea, yo llego a mi casa, tengo mis 10.000 euros o mis 100.000 ¿y qué hago con esto?
Bueno, pues esa es la clave de WeFinance y del podcast, es bajar al suelo, es decir, a la tierra, a la vida real de la gente, las cosas que nosotros sabemos, ¿no? Y que te puedan servir. Borja, como padre que eres, supongo que tus hijos van a extraescolares ahí por un tubo, ¿no? Después del cole. ¿Crees que todavía sonaría raro que tus hijos fueran a clase de, no sé cómo le llamarían, financiera o money o pasta o no sé cómo llamarlo, pero ¿crees que la sociedad está preparada para que realmente, porque entiendo que hay una minoría que habla con sus hijos de esto, ¿no? Y entiendo, empresarios, grandes fortunas, esta gente, estoy seguro, como harás tú y tu socio con tu entorno, ¿no? Pues habláis de esto, pero para quien no conozca, no sepa, pero realmente nos esté escuchando y diga, joder, realmente a mí esto me interesa, ¿crees tú que en un futuro próximo veremos clases para niños de educación financiera en una escuela como la vuestra, donde los niños vayan una hora y hagan una simulación de, oye, mira, tenéis 10.000 euros o tenéis 100.000 euros, ¿en qué invertimos? ¿Cómo invertimos? ¿Qué es este producto? ¿Cómo funciona este? ¿Lo ves realmente viable o realmente como sociedad no, por lo menos en España, no estamos preparados para ese punto? Te voy a decir lo que me gustaría, pero luego lo que creo. O sea, me gustaría que sí, igual que hay extraescolares de robótica, hay de muchísimas cosas, de emprendimiento, incluso en Asturias, que hay una corriente muy potente ahora con el emprendimiento de niños y demás, y está teniendo mucha cabida. Yo creo que hay encaje y hay cabida y podría entrar y sería hiper beneficiosa, tanto para niños como para el cole como para los padres. Eso es lo que yo quiero que pase. Lo que creo que va a pasar es que no va a pasar. Es decir, yo creo que no lo voy a ver. Por lo menos en los próximos 10, 15 años no lo voy a ver. No lo voy a ver porque directamente creo que lo que decimos, ya sea instituciones, ya sea educación, ya sea a nivel institucional, me refiero de ayuntamientos, colegios y de propio Estado, es decir, España, es que no interesa. Es decir, no interesa que esto se introduzca como, vamos a decir, como dentro del calendario escolar o incluso para los niños. Porque al final son temas tabú. Es decir, hay una serie de temas en los cuales no se tocan. De hecho, en España está mal visto hablar de dinero. Tú vas a un networking, vas a tomarte una cerveza con 3 o 4 que no conoces y no hablas de dinero con ellos. O sea, no le dices, pues yo cobro tanto, yo tengo estas inversiones. O sea, son temas, hablas de fútbol, hablas de lo que tú quieras, pero de dinero no se habla porque está mal visto como sociedad. Con lo cual, si está mal visto como sociedad, en la etapa adulta, ¿cómo vas a trasladárselo a los niños? Es decir, habrá padres que dirán, joder, pues me parece fatal, ¿a quién se le ocurre hablar de dinero a los niños? Y habrá directores y directoras de cole que no lo vean. Habrá otros que sí. Pero yo creo que esa democratización de las finanzas es complicada. Es complicada porque al final hay muchos intereses por muchos sitios y como siempre, ¿no? Muchas veces no sabes si lo que te están contando es verdad o no. Es decir, tiene que ver con, me quiere vender su película para luego venderme algo, o esto es real y es sencillo y es directo, ¿no? Que es un poco la clave, lo que decíamos antes, Ismael, de intentar unir todo. O sea, si nosotros, nuestro podcast, viniera porque Borja y Javi trabajan en el Banco Rural de Chinchón, la gente diría, claro, me están contando esto porque luego hay no sé qué historia que me la van a vender después. No, para. Obviamente nosotros vendemos todo lo que podemos todos los días a todo el mundo, todos nuestros proyectos porque tenemos que comer. ¿No? Y obviamente a nadie se le ocurriría decir, no, yo monto una empresa para perder dinero. Eso es imposible. Pero de ahí a intentar siempre condicionar, ¿no? O esa simetría de información de nosotros sabemos más, entonces condicionamos lo que decimos, eso no pasa. Por lo menos nosotros no lo hacemos. Pero ya te digo, Elías, lo veo complicadísimo que esto llegue, que llegue a los coles, que llegue a la sociedad y que llegue de una manera, sobre todo, directa y sencilla. Es decir, que se puede usar. Bueno, yo os animo a que seáis los pioneros y los primeros, porque yo tengo que llevar a mi hijo a algún sitio a aprender de estas cosas, que quiero que gestione el poquísimo patrimonio que le deje. O sea que hay que ponerse a ello. Borja, te agradecemos muchísimo tu tiempo y bueno, seguiremos muy de cerca todo lo que hacéis y vuestro podcast, por supuesto. Un abrazo. Muchas gracias, Elías, Ismael. Un abrazo a vosotros. Como siempre, es un placer. Cualquier cosa que necesitéis, oye, nosotros encantadísimos de colaborar y de estar un ratito y charlar en común. Claro que sí. Ismael, un abrazo para ti también. Muchas gracias. Y a nuestros oyentes, como siempre, nos podéis encontrar en nuestra página de LinkedIn, Bola de Cristal Podcast, también en nuestro canal de YouTube. Y no olvidéis que nos vemos en el futuro.